Ahí está, estoy grabando. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy de atrás para adelante. ¿En qué sentido? En que primero voy a inaugurar, una pregunta tengo para hacerles. Yo les compartí a ustedes la presentación, voy No, está mostrando bien. o no, ¿no? Perdón, Flor, buenas noches. Gracias, Saroni, me parece que ya estás haciendo interferencia, porque estás con el micrófono abierto. Ay, vieron, perdón, perdón, No pasa perdón. nada, no pasa nada. ¿Les compartí a ustedes la presentación que voy mostrando en las clases? ¿Sí o no? ¿La tienen? Online. ¿La presentación online la tienen? No. Me están mirando con cara de qué está hablando la hermana. Bueno, No, bueno, perfecto. Entonces, ahora cuando terminemos la clase, se las voy a mandar junto con la grabación para que ustedes la tengan. Pero hoy voy a inaugurar un pequeño apartado dentro de esto que ya se los voy a mostrar enseguida. A ver si lo tengo. No. A ver. Bueno, por ahí va a aparecer la música, pero ustedes, espérenme un minutito. Acá está. ¿Esta presentación no la tienen ustedes? ¿Esta, la de la plantita? ¿No? No, Flor, la Bueno, de listo. homilética uno nada más. Es esa misma. Es la misma. ¿Es esta, Flor? Es esta. ¿Sí? Ok, Sí. porque... La- ok, ok, ahí Lo está. que pasa es que yo he estado agregando cosas, ¿sí? Pero no importa, se los vuelvo a compartir. No hay ningún problema. Hoy voy a inaugurar una sección. Y esa sección decidí llamarla OmiTips. Tips para homilética, tips para predicar. ¿Sí? Entonces, algunas de las cosas nosotros ya las hemos conversado bastante, pero las vamos a dejar por escrito para que ninguno se las olvide. La primera, orar y leer la Biblia. Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy armando un mensaje. Yo no me pongo a pensar de qué tema voy a hablar, no voy a decir, bueno, vamos a ver cómo le enseño a esta hermana a callarse dentro de la iglesia, no voy a enseñarle a este hermano a que no sea orgulloso, no. Esa no es la manera, porque eso sería, primero, la carne y segundo sería preparar un mensaje tópico, porque estoy pensando en el tema. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que orar al Señor y pedirle al Señor que nos hable a nosotros a través de su palabra. Y que cuando nosotros vayamos leyendo su palabra, haya ciertas porciones que a nosotros nos llamen la atención y que digamos, sobre esto tengo que hablar. Esto es importante. Esto para mí es importante. Y si es importante para mí y me enseña algo a mí, entonces le va a poder enseñar algo a los hermanos que nos escuchen cuando nosotros prediquemos. Orar y leer las escrituras, leer, volver a leer, releer, ir y volver hasta que Dios nos dé esa porción. Bien, seguimos. Esto ya lo dijimos, pero lo dejo por escrito y así de grande, mis queridos. El centro de la prédica tiene que ser Cristo. amén. Tiene que ser Cristo. Jesús tiene que aparecer en nuestras predicaciones, porque Él es el Evangelio, porque son las buenas nuevas. Él es el centro que el Antiguo Testamento se cumpliera en Él para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Entonces, ese tiene que ser el centro de la prédica. Si estamos predicando algo que tiene que ver con el Nuevo Testamento o que esté en los mismos evangelios,
va a ser mucho más fácil. Si nosotros elegimos una porción del Antiguo Testamento, bueno, vamos a tener que pensar muy bien cuando la elijamos cómo eso nos puede llevar a hablar acerca de Cristo en algún momento de la predicación, pero pensando siempre que el centro es Jesucristo y volver a orar. Y seguir orando para que todo lo que nosotros preparemos sea de bendición para aquellos que están escuchando. Si yo estoy preparando una predicación donde el centro es Cristo, el predicador debe menguar. Yo soy un mero comunicador de las escrituras, un referente dentro de la iglesia que el Espíritu Santo va a usar para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y vuelvo a decirles, evitar ser autorreferencial. Una vez, en un momento, está bien, pero que toda la prédica sea porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, ay, me voy a agarrar la cabeza y después les voy a recordar esto que les estoy diciendo. ¿M? Una referencia a algo que ¿Qué pasó pasó, que hija? tenga que ver con la prédica, Mm, perfecto. Ahí hay Solo me alguien pongo que los cosas porque sin mutear, Andrea. Ay, ¿qué estaba diciendo? Puede ser que haya algo que me haya pasado a mí que sea pertinente a la predicación, pero esto de porque yo, porque a mí, porque yo, porque a mí, toda la prédica, no, no corresponde, no debería ocurrir. Bien, les voy a decir algo que es sumamente importante, que probablemente el hermano Gustavo les haya mencionado, y si no se los mencionó, se los menciono yo. Ustedes saben que dentro de la iglesia hay como distintos momentos dentro de la reunión de la iglesia. En general, en las iglesias evangélicas, nosotros tenemos una parte de alabanza y de adoración que contiene también la entrega de las ofrendas y después viene la predicación de la palabra. Hago una pregunta, abran los micrófonos a ver si me contestan. ¿Cuál es la parte más importante de la reunión? Todas son importantes. Todas. Toda todas, la reunión es todas, importante. Son todas Ah, iguales. importante. bueno. Ah, bueno, me asusté. Digo, a ver si alguien me dice qué es la prédica. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque en muchos lugares todavía se dice, bueno, y ahora vamos a la parte más importante de la reunión, que es escuchar la palabra. Y los hermanos que se prepararon toda la semana con las canciones, y las hermanas que con su voz nos llevan hacia la misma presencia de Dios, y los hermanos que se esfuerzan y que pagan clases para poder estudiar, ah, no, lo de ellos es la nada misma, ¿no? Flor, desde el abrazo restaurador, desde la bienvenida de un hermano hasta cuando nos retiramos también es importante. Todo, absolutamente todo, todo, porque uno no sabe qué es lo que va a impactar a la persona que entra. Y hemos escuchado infinidad de testimonios de personas que se sintieron significadas cuando alguien les dio la bienvenida y cuando volvieron otra vez se acordaron de su nombre. Eso Sí, puede hacer la diferencia en una persona. Ahora, amén. hay otra cosa que les quiero decir, y nadie se me ríe, pero es Mm. así, y por eso lo digo. Cuando el ministerio de alabanza y de adoración termina su parte, ¿qué tiene que hacer el predicador? Ahí lo dice. ¿Qué dice al lado del Predicar. predicador? Tiene que predicar Predicar. Predicar. y tiene que predicar.
No tiene que seguir cantando, no tiene que No, no. seguir arengando a la gente, porque eso puede significar dos cosas. O quiere seguir mostrando lo que quizás le gusta hacer y es cantante, o no le pareció suficiente lo que hizo el Ministerio de Alabanza y Adoración, y en cierta manera es una falta de respeto a las personas que se prepararon para la reunión. Entonces, cuando ustedes lo inviten a un lugar, si ustedes tienen deseo que antes de predicar canten una canción, usted con tiempo habla con el pastor de la iglesia, le dice, mire, pastor, me gustaría mucho que el ministerio de alabanza de su iglesia cante esta canción porque es significativa para la predicación del mensaje. Pero subirse con el micrófono en la mano y decir, bueno, perdón, pastor, pero yo voy a hacer esto. Nones, 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 nones. Cada uno en su lugar. Cada uno con lo que Dios le dio. ¿M? Entonces, si hay un deseo después de haber orado y de buscado la presencia del Señor y preparado el mensaje, si hay una canción pertinente, se la pasamos al grupo de alabanza y adoración para que la prepare. He dicho. Y seguir orando. Porque hay que seguir orando. Hay que seguir buscando la presencia del Señor, porque nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Siempre, siempre, siempre. Bien, esto también lo hemos dicho en cuanto al tiempo de la predicación, ¿se acuerdan? Para ustedes que son, perdón, para ustedes, si son novatos, les recomendamos 5 minutos para la introducción, 20 minutos para la exposición, 5 minutos para la conclusión. Ay, hermana, pero es que yo sentí que tenía que llamar a todos los hermanos y orar por todos los hermanos. Bueno, si eso es lo que el Señor lo llama a hacer, entonces lo que tiene que hacer es acortar un poco el tiempo de la prédica o extenderse un poquito, pero no demasiado. ¿M? Muy importante. Bien. Y seguir orando y seguir buscando de su presencia, porque solamente en su presencia vamos a encontrar las respuestas. Bueno, esto es para el año que viene, porque todavía somos un poco novatos, ¿no? Pero es importante que ustedes ya lo vayan sabiendo y el que se anime, que comience a preparar sus sermones de esta manera. Uno tiene que estudiar muy bien el sermón. Las notas o el sermón entero uno lo puede tener delante de uno, pero jamás, jamás hay que pasarse leyendo. Porque una de dos, si estamos leyendo es porque no estudiamos nada y nos bajamos uno de internet y los he conocido y los he buscado y he encontrado los mensajes. Horrible lo que estoy diciendo, pero fue así. Nunca hay que leer todo el tiempo, porque si ustedes leen todo el tiempo, esto es lo que pasa. Bueno, a ver, voy a bajar un poco la cámara. Bueno, y nos perdimos. ¿M? Y no nos encontramos y perdemos tiempo. Y entonces no se establece un contacto visual con las personas porque uno le está hablando a las personas. Si uno está leyendo es porque no le dedicó suficiente tiempo o no está listo para hacerlo. ¿M? Entonces, como referencia, siempre, siempre, siempre. Yo siempre tengo mis notas. Necesito tenerlas porque me hacen sentirme segura. Las leo siempre, casi nunca, pero están ahí para poder ayudarme, ¿eh? Y para no olvidarme algunos detalles, porque esa es otra cosa. Cuando nosotros empecemos a hablar eh, de los puntos y de los subpuntos y empecemos a anotarlos ya dentro de la preparación del mensaje, una de las cosas que puede pasar es que si no las anotamos, nos olvidamos de decirlas. Y a veces son cosas importantes las que tenemos para decir. Entonces, em, para no olvidarnos de esas cosas y además para establecer ese contacto cercano,
es importante que nosotros estudiemos bien el sermón, ¿sí? Muy, pero muy bien. Y otra vez, y seguimos orando, y seguimos buscando de su presencia, siempre. Bien. Una de las cosas que empezaron a salir la clase pasada, y muy pertinentemente, fueron en las ilustraciones, ¿sí? Algunos dieron algunos ejemplos que en general en un sermón lo llamamos una ilustración, es como tratar de mostrar de otra manera lo que estamos tratando de decir a través de las escrituras. Y yo les dije que hay libros enteros escritos sobre ilustraciones y uno puede encontrar muchas ilustraciones en muchos lugares. Lo importante de la ilustración, yo no les voy a decir a ustedes, bueno, no lean la ilustración, no busquen una ilustración, no, qué sé yo, traten de ser originales. Bueno, a veces se puede y a veces no, porque a veces eh, hay temas con los que si uno tiene que pensar en una ilustración, nos resulta difícil. Entonces, tranquilamente uno la puede buscar, pero otra vez, hacerla propia, estudiarla de tal manera que cuando uno la comparta, parezca de uno, aunque no lo sea, ¿sí? O que uno cuente una historia que haya ocurrido y que lo cuente de una manera vívida, si es necesario con detalles o no. Y también encontrar cuál sería el lugar estratégico de la predicación, porque no necesariamente una ilustración sí o sí tiene que estar en la introducción. A veces puede estar en una parte del mensaje y a veces la ilustración es parte de la conclusión del mensaje. Ahí ustedes van a tener que decidir a dónde lo van a poner y de qué manera lo van a usar para, digamos, fortalecer la verdad o el propósito del sermón que ustedes hayan preparado. Y seguir orando. Y seguir orando. Señor, necesito que me ayudes, necesito que me dirijas, necesito, Señor, que me muestres qué es lo que le tengo que decir a los hermanos. Bueno, ya dijimos esto, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, que la predicación no es la parte más importante de la reunión, porque toda la reunión es importante porque centraliza a Jesucristo, el Señor y el Salvador de nuestras vidas, el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, el Verbo hecho carne que murió por cada uno de nosotros. Amén y amén por eso. Y seguir orando, y seguir buscando de su presencia, y seguir tratando de comprender más y más acerca de Él. Bien, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con la parte oral, ¿sí? Que quizás no va a estar tan presente ahora, pero que vale la pena recordarlo porque nosotros tenemos en la iglesia cristiana muchas muletillas. En la diaria las tenemos también. Eh, ¿Alguien conoce una muletilla que usen los chicos y los jóvenes hoy en día? Arre. Ah, no. Ah, muy bien. ¿Otra? Tipo, Tipo, sí, bueno, porque tipo, bien, bien. Esas son muletillas. Cuando uno no tiene que decir, utiliza las muletillas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en la iglesia evangélica? Cuando tenemos que hacer una pausa para tratar de reacomodar los pensamientos, ¿qué es lo primero que se nos ocurre decir? Amén, amén, Amén. hermanos, amén. Sí, porque ayer murió mi vecina, amén, amén. Pero resulta que amén, según la RAE y según lo que nosotros la RAE es la Real Academia Española, que es la academia en España
que rige a la lengua española, ¿no? La RAE tiene un diccionario. Cuando ustedes tengan que buscar alguna palabra en el diccionario para preparar un mensaje o no saben el significado, hay dos lugares a donde uno puede buscar. Uno que seguramente les ha comentado la hermana Diega, que son los diccionarios interlineales, que son los diccionarios que escriben un versículo bíblico en el idioma original y después está la traducción de cada una de las palabras. Y a veces hasta palabras que nosotros utilizamos en castellano, en cierta manera, pueden tener distintos significados en griego o en hebreo. Por eso es importante utilizar el diccionario. Y el diccionario español también. Yo sí tengo que dar alguna definición de alguna palabra cuando estoy preparando un estudio, y muy de vez en cuando una prédica, siempre voy a la RAE, siempre, el diccionario de la Real Academia Española. Si ponen RAE, enseguida aparece. Entonces, amén significa así sea. Sí, porque ayer me quedé dormida y no vine a la reunión, amén. Y bueno, hoy me di un atracón de tortas fritas que estaban muy ricas el día sábado, amén. Eh, ¿y, y qué hacen las personas? ¿Qué hacen las personas cuando uno dice amén? Responden con otra mente. Sí, responden con otro amén. Amén, amén, amén. Entonces, para que eso no ocurra y para que no pasemos un mal momento, con el amén también nos pasa con el gloria a Dios. Sí, porque bueno, gloria a Dios, ayer me robaron la billetera y gloria a Dios, Dios me ayuda. Es una mezcolanza, pero eso tiene que ver con el hecho de no pensar bien las oraciones que uno va a decir. Que si es un hermano de la iglesia que no está estudiando en el Instituto Teológico, no tenemos nada que decir. Yo estoy acá frente a un grupo de hermanos que se está preparando con excelencia y entonces una de las cosas con las cuales ustedes mismas y mismos se tienen que cuidar es con el uso de cualquier muletilla, ¿sí? Cuando yo era más joven, tengo que confesar algo. Em, Había una persona, ya ni me acuerdo quién era, gracias a Dios, porque por lo menos no va a ser autorreferencial, pero sí predicaba en la iglesia de San Isidro y yo me dedicaba a contar la cantidad de amén y de gloria a Dios que decía. ¿No? Porque ya era tan significativa la cantidad que, bueno, yo contaba, contaba, contaba y después era como que llevaba un raconto. Cosas de inocente joven, pero de no inocente docente. Si yo los escucho predicar y yo empiezo a escuchar muletillas, empiezo a notar y empiezo a notar y al final vamos a conversar, porque les estoy diciendo, ojo con las muletillas. ¿Cómo se soluciona el problema de las muletillas? Estudiando. Estudiando lo que uno va a decir. Porque desde el momento en que uno sabe lo que tiene que decir, no empieza como otra muletilla común entre los que somos mayores es bueno, sí, bueno, acá estoy, ¿no? Y hay tantísimas más. Ahora, si uno tiene en claro lo que va a decir, es una sucesión de palabras que tienen sentido porque tenemos el cerebro que está funcionando y que está mandando la señal para que nuestra boca se abra para poder decir aquello que tenemos que decir. He dicho. Bien. Esto eh, se los digo y esto es algo que es muy serio. Eviten manipular a las personas emocionalmente. Nosotros somos, los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma es donde se asientan nuestras emociones.
Y muchas veces por distintas razones hay o predicaciones o hay momentos en los que esas emociones se manifiestan naturalmente, ¿no? Aquellos que estuvieron en la reunión del sábado, ustedes habrán notado que había algunas personas que habían sido tocadas de una manera muy íntima y muy personal con el Señor, y para la gloria del Señor. Em, pero no era que había alguien que los estaba arengando para que finalmente todos lloraran porque todos habían pecado y habían sido destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no apelamos a las emociones humanas. Nosotros no apelamos a la culpa que siente el hombre naturalmente o la mujer. Nosotros apelamos a la profundidad de esa persona, al espíritu de esa persona, que se pone en contacto con el Espíritu de Dios y entonces es el Espíritu Santo que hace la obra. Va a haber momentos cuando uno esté predicando y esté llegando a la conclusión del mensaje, donde quizás haya personas que respondan emocionalmente al mensaje. A veces es porque han sido tocadas profundamente por el Espíritu Santo y hay cosas que sanar y una de las maneras de sanar es a través del llanto. Em, Hay veces en que simplemente va a ser la caída de lágrimas silenciosas, a veces va a ser a través de la alabanza y de la adoración, y a veces va a ser una introspección que nos va a hacer pensar y nosotros en nuestro fuero íntimo vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha hablado en ese momento. Es su palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es su palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es su palabra la que hizo los cielos y la tierra. Es su palabra, Jesucristo. Y su Espíritu Santo que va a usar esa palabra, la que va a hacer la obra. No somos nosotros. No importa cuánto gritemos, no importa cuánto arenguemos. Si es algo carnal y humano, no va a pasar nada y podemos gritar hasta el cansancio y no va a pasar nada. Ahora, uy, ¿qué me está diciendo, hermana? Entonces, si yo grité o levanté, gritar no, si yo levanté la voz alguna vez en una prédica, ¿eso está mal? No, hermanos, claro que no. Porque hay momentos en que el Espíritu Santo nos indica que hay cosas que uno las tiene que decir de otra manera. Por ejemplo, yo recién, cuando yo hablé acerca de la palabra, cuando yo hablé acerca de esto, ese fue un momento en que el Espíritu Santo a mí me indicó que yo debía decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay alguien que necesita escucharlo. Y no sé por qué, y no es necesario saber por qué, pero nosotros vamos a saber cuándo nosotros tenemos que hablar con esa firmeza y con esa seguridad que Dios nos está indicando para hacerlo. Pero arengar y arengar y arengar y pasarnos 20 minutos con las personas adelante y no pasa nada y queremos seguir, esa no es la manera. No es la manera, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Por ejemplo, en la reunión de Buenos Aires Norte se invitó en un momento, al final de la predicación, a orar por aquellas personas que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en esas situaciones, uno ve un poco de todo.
ves las personas que gritan y los sacuden, ves las personas que oran tranquilamente, ves las personas que quizás tienen una palabra de ánimo y les están hablando, las personas que los ayudan y los sostienen en ese momento. Siempre hay de todo. Uno no puede hablar por otras personas porque no sabe cuál es su motivación. Uno sí conoce cuál es su propia motivación. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que escuchar al Señor. Por eso es que hay que orar. Porque si uno no ora, bueno, yo no sé qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que decir. Si tengo que levantar la voz o tengo que hablar de una manera muy baja. O si tengo que terminar la conclusión leyendo las escrituras o no. Pero sí recuerden, por favor se los pido, no somos nosotros los que hacemos nada. No hacemos nada. Nosotros simplemente somos el canal a través del cual el Señor hace la obra. Y les ruego encarecidamente que nunca se olviden de eso. Nunca, nunca, nunca. Que siempre, siempre, cuando tengan la oportunidad de compartir las escrituras, que lo hagan con temor y con temblor, que le pidan dirección al Espíritu Santo para que realmente Él haga la obra, no nosotros. Una pregunta, una Sí, pregunta, disculpe. Eso de darse tipo rondita toda la mano y orar, ¿es bueno? Según yo es malo. Yo me pongo loco, pero a veces te obligan y te ah, agarran la mano. Eso no me gusta a mí, no sé. bueno, Eso es hay, bueno. yo no puedo decir si es bueno o malo. Hay que ver si está Porque una vez me pasó, hasta el mismo después, Dios me mandó a sacar los espíritus de enfermedad de una persona a la otra por hacer esa rondita. Por eso digo que eso es malo y no em, me gusta. yo, Hay que estar muy preparado para hacer eso. ahora, una cosa es que a uno no le guste, perdón hermano, ¿no? Una cosa es que a uno no Sí. le guste. A mí hay muchas cosas que no me gustan, pero eso no significa que no sean guiadas por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Mm. le digo esto? Porque Dios es un Dios de todos los tiempos. Y hay formas en que nosotros o las distintas generaciones hacen cosas de distinta manera. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se mueva. Ahora, hacer una ronda o que haya movimiento es una cosa mucho de las generaciones más jóvenes y uno eso lo ve todo el tiempo. Y está bien que a usted no le guste. Nadie lo va a obligar a participar de eso. Ahora, em, juzgar a alguien porque lo haga, no sé, prefiero decir, no, prefiero no unirme a esto porque no es algo que a mí me sume, pero tampoco decir que esto no es del Señor. ¿Y por qué le digo esto? Mire, estoy en la iglesia hace 50 años, así que imagínense que pasé Sí. por un montón de Por eso le cosas. pregunto. Sí, Por sí. eso pregunto. Ah, porque soy vieja, me pregunta. No, porque usted sabe, No, 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 porque no. quiero aprender, Sí, sí, sí. porque quiero No, no, aprender. no. No, no, no se va a perder. No, no, no. Mm. Esto es así, miren, van cambiando los tiempos. Nunca, nunca me voy a olvidar. Cuando yo tenía más o menos 30 años, apareció en el mundo evangélico un hombre que Dios usó de una manera poderosísima, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, Dios le había mostrado la manera en que él tenía que llevar adelante las campañas. Entonces, la campaña era canciones. Después de las canciones, él daba una predicación que le digo, si eran 10 minutos era mucho, porque lo fuerte de su ministerio era orar por sanidades y orar para la expulsión de demonios. ¿Y qué hacía Carlos Anacondia?
Cuando él terminaba de predicar, lo primero que hacía, empezaba a orar y decía, oíme bien, Satanás, decía él. Oíme bien, Satanás. Y después él empezaba a orar, reprendía espíritus, la gente se empezaba a caer, había manifestaciones diabólicas, gente que era llevada a carpas y que era liberada, gente que era liberada dentro de la reunión. Y el ministerio de Carlos Anacondia principalmente era, se preparaban a hermanos de las distintas iglesias que participaban de las reuniones para discernir qué era lo que estaba pasando y si la persona que se caía o la persona que se manifestaba de alguna manera era necesario llevarla a la carpa para liberación. Por supuesto que hubo mucha gente que enseguida dijo, no, esto no es del Señor, esto no puede ser. Y sin embargo, muchísimas personas vinieron al Señor gracias al ministerio único de Carlos Anacondia. Irrepetible. El que quiso imitar a Carlos Hermana, Anacondia, hermana, sí, discúlpeme, a Jesús también lo cuestionaban por sanar los días de reposo. sí, sí, claro, sí, sí, gracias. Ahora vamos a eso. Ahora, hay otras personas que también. Después apareció Freyson, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a Anacondia. El pastor Carlos Anacondia tuvo una llegada como nunca antes a todos los estratos de la sociedad. Antes, la iglesia evangélica y las campañas evangelísticas se llevaban adelante en barrios donde la gente tenía mucha necesidad económica y donde Dios hacía la obra. Pero eh, Dios usó a Carlos Anacondia para llegar a lugares donde nunca antes se había llegado. Y yo fui testigo de cómo mucha gente vino de muchos espacios diferentes. Y usted veía entrar autos de alta gama, pero de gente que tenía una necesidad y que fue tocada por el poder de Dios. Freyson. A Freyson, ¿cómo lo criticaban? ¿Por qué? Y porque él tenía el saco. Y tuvo una época en que él revoleaba el saco y la gente o caía o el Espíritu Santo se manifestaba. Por supuesto que hoy uno escuchaba, bueno, no, esto no sé si es, no sé si no es. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para esto? ¿Cómo seremos conocidos nosotros? ¿Por qué seremos conocidos? Por los frutos. Por los frutos. Entonces, si el fruto es fruto de arrepentimiento, si el fruto tiene que ver con darle la gloria al Señor, entonces va por buen camino. Y si no, bueno, habrá que ver la manera en la cual nosotros podemos ayudar a estas personas a entender eso que está mal. Pero le vuelvo a repetir, hermano, no es una cuestión de gusto. A mí puede no gustarme eso, pero quizás es una manera en que el Espíritu Santo está tocando las vidas de esas personas de una manera que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Volviendo a lo que decía Fer de Capilla del Señor, también, gracias por ese ejemplo, el ejemplo, ¿sí? Jesús hizo todo al revés para la sociedad de esa época. Jesús sanaba el día de los enfermos, se juntaba con las mujeres, hablaba con las mujeres, tomaba agua con las mujeres, comía con los recaudadores impuestos, los traidores de la nación, porque eran los que se guardaban la coima para ellos y eran ricos. ¿Entiende, mi hermano? Sí, Entonces, va a haber ocasiones en que quizás hay cosas que nosotros veamos que, que nosotros digamos, uy, esto no me gusta, pero, en vez de enseguida cerrarnos y decir, oh, esto no puede ser, tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de eh,
de verlo a la luz de las escrituras, a la luz del fruto o de los frutos que den esas personas y entender que con cada generación hay cosas diferentes. Qué sé yo, en mi época se cantaban himnos. Yo empecé cantando himnos, se cantaban algunos coritos, se le decía. Y había algunos coritos, pero himnos, siempre tenía que haber algún himno, aunque dos, ¿no? Y está bien, y amo los himnos, porque yo me crié con himnos. Pero vaya a mostrarle a un chico de 14, 15, 16 años, junto a la cruz, mi buen Señor, su san... Su mente no está cableada de esa manera. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, nosotros, sin apartarnos de las escrituras y sin apartarnos de lo bíblico, lo que tenemos que entender es que hay cosas que para nosotros van a ser un poco incomprensibles, pero que quizás no son malas. No, no voy a decir ninguna es mala, porque tampoco voy a ser así, sino que voy a decir, bueno, oremos, busquemos al Señor. Esto no me gusta mucho. Bueno, oremos al Señor, porque si no es del Señor, el Señor lo va a mostrar. Y si uno tiene alguna duda de este tipo, otra cosa que uno puede hacer es ir al pastor de la iglesia o a la pastora de la iglesia y decirles acerca de esto y cómo ustedes se sintieron, qué les pasó cuando vieron eso y ver qué les contestan sus pastores, ¿no? Que también eh, pueden darle una respuesta que quizás para usted sea más satisfactoria que la que le puedo dar yo. Así que, ¿está, hermano? Una Está bien, está preguntita, bien. otra preguntita tengo. ¿Cómo ¿Puede no? ser? Pero sí. Escúchame, digo. Deme algún ejemplo de, como dice acá en este verso capítulo 9 que estamos estudiando, eviten manipular a las personas. ¿De qué manera uno se da cuenta cuando va a algún Uh, lugar y que manipula a la gente? eh, Algunos tips nada más. por ejemplo, cuando uno está hablando, a ver, estoy tratando de pensar algún ejemplo. Em, em, Cuando, por ejemplo, ustedes escuchan algo porque todos nosotros hemos pecado y le tenemos que pedir perdón a Dios, hay que pedirle perdón. Y ahí insisten, insisten con esto. Y quizás eso no tiene nada que ver con la prédica. Tendría que buscar algún ejemplo. Déjeme que busque también algún ejemplo que haya escuchado y les traigo aunque sea un pedacito para que escuchemos. Eh, pero son esas cosas donde lo que uno quiere hacer es ver a la gente llorar, ver que se arrodillen, pida perdón al Señor. Deje a la persona que pida perdón cuando necesite pedir perdón y de la manera en que quiera pedir perdón. ¿Por qué tengo que pedir perdón de rodillas? ¿Me entiende? Entonces, eso es manipular a las personas en las emociones. Buscar hacerlas llorar, no buscarlas ver que lo que la palabra del Señor dice es verdad, que es muy diferente. Yo he escuchado prédicas donde yo me he quedado muda a veces, porque digo, wow, nunca había escuchado esto predicado de esta manera. En otras donde yo decía, amén, así sea, gracias Señor y aleluya. Y también ha habido momentos en que la fibra más íntima de mi ser ha sido tocada por alguna razón en particular y también he llorado. Las menos veces, porque yo no soy llorona, ¿no? Hola, Pero, ¿perdón? Dora, una consulta. Ahí entra cuando, por ejemplo, que te hace pasar adelante a orar y después te echan la mano en la cabeza para orar por vos y te empujan. Ahí entra como manipulación también. No, 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 porque no estamos hablando de no estamos hablando de una manipulación física, sino que estamos hablando de una manipulación de tipo mental. Hermano, maneje para adelante, no me mire a mí, ¿eh? Le pido por favor. Bueno, muy buena pregunta también.
Generalmente cuando hablamos de manipulación, estamos hablando de una manipulación de tipo mental, de tipo psicológica, ¿no? El imponer manos sobre las personas eh, es algo que es bíblico, es bíblico. Imponer manos, ¿qué significa esto? No significa esto y empujar a la persona hasta que se caiga. Yo, por ejemplo, soy muy cuidadosa con eso y a veces prefiero ni siquiera tocar. Yo acerco mi mano a la cabeza de la persona o a las manos de la persona, pero a veces ni siquiera la toco, ¿no? Además, estos tiempos son tiempos complicados para eso, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado en estos tiempos porque uno nunca sabe esto a dónde puede llevar. Entonces, me refiero a eso. ¿Se entendió, Aníbal? Pero buena pregunta. Eh, Sí, sí, pastora, sí, 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 te Bien, preguntaba porque tuve un caso personal que hace muchos años que casi me quebraron el cuello. sí, claro, sí. O que lo empujan y uno va en contra y entonces no se cae. Miren, las personas, esa es otra cosa. Ay, hermano. Se termina desconcentrando y lo que menos hace es orar, ex- concentrarse. exact- Exactamente. Otra cosa, hermano Arturo, hablando de cosas que se hacen y cosas que no se hacen, esto de empujar que las personas se caigan. Mire, yo era reacia a eso, reacia, reacia, reacia. Yo digo, no, estos los están empujando a todos y como los están empujando a todos, por eso es que esto está pasando. Hasta que me pasó a mí, hasta que yo me caí. Ahora, fue muy interesante porque estábamos preparando un fogón para los cadetes. Yo ni siquiera era cadete, o como le llaman ahora los adolescentes. Yo ni siquiera era parte del grupo de ese momento de los cadetes, sino que yo estaba ayudando con la comida y estaba preparando el fogón. Y el fogón iba a hablar acerca de cuando Moisés se acerca al fogón. Ni siquiera lo habían hecho todavía, ¿eh? Y yo no era parte de eso. Me acerco al fogón, solita, solita mi alma, ¡zut! Me caí. Fue un momento tan maravilloso de paz que tuve y que Dios me enseñó que eso, en determinadas circunstancias, venía de parte del Señor y es para ministrar a la vida de esa persona, no empujándola, no empujamos a las personas, sino que permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer. Y ni más ni menos, que es bastante, les voy a decir, es bastante. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra consulta sobre esto? Bien, Omitip. Seguimos con el Omitip. Ay, pero esta hermana repitió, seguro que ella repitió la diapositiva porque no sabía qué decir. No, no es porque no sé qué decir, es porque hay que orar. Tenemos que orar mucho delante de Parece su muletilla. presencia. ¿Mm? Parece muletilla. Bien. Se ríen y no sé de qué se ríen. Me Bueno. parece una muletilla. Sí, claro, sí, pero no lo es. Bueno, y después la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33, hablando del predicador y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. ¿Mm? Entonces, nuestras prédicas tienen que ser claras, tienen que estar hiper preparadas, por supuesto que tienen que estar hiper preparadas, súper, súper preparadas, ¿sí? ¿Y cómo tienen que estar preparadas? Trabajando, 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 trabajando. La única manera de predicar un buen mensaje
es trabajándolo. Y trabajándolo significa que desde el momento en que yo sé que voy a predicar, yo comienzo a preparar mi mensaje, empiezo a leer, empiezo a orar, empiezo a investigar para tratar de ver, bueno, a ver, ¿a dónde me está llevando el Señor? Y lo último que quiero decirles con respecto a esto, y que creo que es muy importante porque si hay algo que nosotros vamos a hacer y vamos a decir siempre, es que ustedes ahora tienen el privilegio de saber un poco más acerca de cómo se prepara un mensaje. No les da el derecho a juzgar a aquel que no tuvo la misma preparación que tienen ustedes. ¿Y qué quiero decir con esto al pan pan y al vino vino? No quiero que ninguno ahora vaya, papel en mano, a su iglesia a ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal su pastor, porque eso es una falta de respeto. Es decir, nosotros damos gracias por nuestros pastores, damos gracias por todo el esfuerzo que cada uno de nuestros pastores y de nuestras pastoras hacen para que la congregación del lugar a donde nosotros estamos funcione. Pero nosotros no somos quienes para juzgarlos, ni para juzgar la manera en que ellos preparan sus mensajes, ni nada por el estilo. ¿Entendido? ¿Sí? No veo todos los sí ahí. Por favor, hermanos, ¿eh? Por favor. Nosotros no juzgamos a nuestros pastores. Los amamos, los acompañamos, los apoyamos al 1000%. Y damos gracias por la oportunidad que nos dan de estudiar y de quizás saber, de tener el privilegio de saber un poco más. Y acá abro un paréntesis. La única que los va a poder escudriñar y hacerles comentarios a los predicadores soy yo a ustedes. A ustedes sí. Si yo los escucho, yo sí les voy a decir, hermano, ¿qué le pasó? Se olvidó esto, hermano, ¿pero por qué? Porque voy a estar mirando a ver si caso fantasmas. No, hermanos, porque ustedes ya saben más. Entonces, si ustedes saben más, ustedes tienen que aplicarlo de una mejor manera. No pueden hacerlo como lo hacían antes. Es lo mismo y a mí me encanta usar este ejemplo. ¿Por qué es que, y no tiene nada que ver con homilética, pero sí tiene que ver con esto? ¿Por qué Moisés no puede entrar a la tierra prometida? Se los aguantó a estos eh, inconversos, desagradecidos, desalmados, gente que se apartó del Señor durante 40 años. Y sin embargo, la única vez que se enojó y les gritó y golpeó la roca, Dios no lo deja entrar, lo deja ver la tierra prometida, pero no entra. ¿Por qué? ¿Por qué no entra Flores? Sí, Por desobediente. claro, porque él sabía más, él sabía lo que tenía que hacer. Era la segunda vez que él tenía que estar frente a una roca para hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y él optó no solamente por no hacer lo que Dios le mandó a hacer, sino también por retar a todos los estudiantes. ¿Se entiende? A estudiantes, a todos el pueblo de Israel. Al que más sabe, más se le va a demandar. Al que menos sabe, al que tiene una cierta ignorancia,
de ciertas cosas. No que sea ignorante, por favor, no me confundan, sino que tenga ignorancia acerca de ciertas cosas. ¿Cuánta gente tiene ignorancia hacia ciertas cosas acá? ¿Solamente Todos. Yamila? Todos. Todos. No sabemos Sería todo. el nivel espiritual que uno le va viendo a las personas, pero aquí uno le mira el nivel espiritual y no dice nada. O sea, no puede andar Bueno, evaluando. claro que sí, claro Uno que le ve sí. el nivel espiritual. Claro que sí. Lo que pasa es que uno va a ver el fruto, uno va a ver la disposición que tiene esa persona, uno va a mirar muchas cosas. Por eso es que les repito, no miramos a partir de ahora con ojos críticos a nuestros pastores. Lo que sí hacemos, nos miramos utilizando la escalera de la retroalimentación que usamos en pedagogía, es decir, yo valoro cosas que hizo el otro, yo hago sugerencias, hago preguntas acerca de lo que el otro hace en el ámbito del estudio, pero no lo tomo como una herramienta para juzgar eh, la falta de algo que tenga otro. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Quedó clarísimo? Porque no puede pasar. ¿Sí? Bien. José, ¿levantaste la mano o dijiste que sí? Una pregunta, Flores. Sí, Dentro del paréntesis, ¿no? Fuera de lo que es homilética. Eh, la palabra revela, da a luz que Moisés no entró a la tierra prometida. sí, Estamos de acuerdo. Pero hay un cierto pasaje en el Nuevo Testamento, cuando el Señor se transfigura después de su resurrección en un sí, monte, y dos de sus discípulos dicen, ¿quieres que hagamos aquí una ramada para ti, para Elías o para Moisés? O sí. sea, a la larga, Moisés entró a la tierra prometida. No en Bueno, vida, pero entró a la lo tierra que prometida. ocurre, lo que ocurre es lo siguiente. Ahí esa enramada es muy interesante porque ahí era como la presencia de la ley y de los profetas, que fueron como la ley dada por Moisés y Elías que representaba los profetas que hablaron a Israel para que Israel se volviera de sus malos caminos. ¿Dónde está Moisés hoy? No tengo idea. Sí sé, sí sé, sí sé que fue un hombre que cometió un error. Cualquiera de nosotros aquí ha cometido errores y tiene la esperanza de la vida eterna y de estar en el cielo, porque eso también es lo que nos dicen las escrituras. Entonces, en este momento, ¿a dónde está Moisés? Yo te digo que no sé. Lo que sí sé y lo que sí yo puedo entender es que nuestras malas acciones sí tienen una consecuencia en este mundo en que nosotros vivimos. O sea, los errores que nosotros vayamos cometiendo a lo largo de nuestra vida y en algún momento va a haber una consecuencia a eso. Ahora, mientras que nosotros sigamos siendo fieles al Señor y pidamos perdón por los errores que cometemos, no tenemos ninguna inseguridad de no entrar al cielo. ¿M? Entonces, pero gracias por ese aporte porque eh, dio pie para esto más. ¿Alguien más quiere agregar algo o hacer alguna pregunta? Bien, muy bien. Flor, buenas noches. Perdón, buenas Sí, noches a todos, perdón. Yo lo que quería, no sé cómo expresarme desde mi falta de conocimiento, que sé que es así, y tal vez obviamente discernimiento que le pido al Señor siempre, espiritual, es cuando hablan en lenguas. Em, por lo del otro día justamente fue sí, magnífico, pero yo no sé cuándo están actuando o si hay sí. en alguna oportunidad a vos, Flor, te pasó, y Em, eso sí, es ¿están, si es algo verdadero o es falso? claro, exactamente, Flor. Bueno, em, hay como muchos factores, ¿no? Uno de los factores es siempre tratar de encontrar a alguien que pueda interpretar aquellas lenguas que se están dando justamente para tener la seguridad que son lenguas que están glorificando a Cristo. Esa es una manera.
Si yo lo he vivido alguna vez, si lo he visto alguna vez, creo que una, pero hace muchos años, pero era como que eh, lo que yo sentía al escucharlo me provocaba rechazo. No era un rechazo mental, sino que era un rechazo que tenía que ver con las cosas espirituales, ¿no? Em, pero nada más que eso. Así que, pero Gracias, Flor, porque, eh, perdón, necesitaba eso, digo, el Señor obviamente que saca todo a la luz desde ya, y sí, mucho más cuando se blasfema su nombre en una situación así. Eh, pero me quedo tranquila y sí. eso que... Aparte, si no lo hace uno, seguramente que va a haber otro dentro de la congregación que va a tener esa posibilidad, aunque el pastor, ¿sí? Porque el pastor es el ángel de la iglesia, es el que vela por el bienestar de la iglesia. Pastora, Muchas veces, ¿se puede eh, manifestar los demonios también en lenguas en un culto así? imitando, sí, verdadero Lenguas no, porque o diabólicas. es de Dios o es del Es lo diablo. que usted sintió el rechazo ese, puede ser las lenguas diabólicas. Bueno, pero por eso digo, a lo que voy es, o es de Dios o es del diablo, no hay intermedios, ¿sí? No puede haber una mezcolanza ahí. Pero lo que voy es que dentro de la iglesia también está el pastor, y el pastor o la pastora siempre van a tener ese discernimiento porque tienen una experiencia mayor a la nuestra que nos va a ayudar y que nos va a guiar en ese sentido. Así que nosotros nos tenemos que quedar tranquilos en ese sentido, tranquilos y tranquilas. Perdón, ¿puedo hablar? Eh, es fácil darse cuenta. Si es algo de orden, es porque es de Dios. Y si trae desorden, es porque ya no es de También, Dios. Es muy también. fácil. Sí, sí, Yo aprendí confusión eso. o paz. Eso también. El Ah, versículo que les leí antes también. Es así. Gracias, hermano. Igualmente, igualmente creo que el hablar en lengua, si mal no entiendo, es para que justamente los demonios no entiendan y el Espíritu intercede por nosotros ante Dios como más le conviene. Con gemidos indecibles. Sea, Sí, claro, Priscila. claro. Sí, sí, sí. Uno en lo personal, en lo privado, es decir, las lenguas en privado fortalecen y edifican nuestro espíritu, ¿sí? Ahora, también es una manera de comunicarnos a la cual, como decía Priscila, el enemigo no tiene acceso, porque son lenguas celestiales. Y el enemigo es todo lo opuesto, ¿sí? Eso es uno de los aspectos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No necesariamente tenés que hablar en lenguas a los gritos, o sea, puede ser de manera ordenada. El Si no es espíritu que del sujeto, si el es para, espíritu del claro, si profeta es está para vos sujeto al solo, profeta. claro, si es para vos solo, lo podés hacer bajito para vos. O sea, Sí, el espíritu mismo te va a dar el sentido y si tenés que decirlo de una manera un poco más alta para que haya alguien que lo interprete, por ejemplo, es lo que puede yo ser, pienso, ¿no? puede ser. También lo que puede pasar también es que hay una reunión donde hay distintas manifestaciones del Espíritu Santo y estamos hablando todos juntos y se crea un ambiente donde ese hablar en lenguas va edificando unos a otros y la voz se levanta y estamos todos en el mismo lugar, unánimes y con ese mismo sentir, ¿no? Eh, pero sí, siempre sujeto, ¿no? Sujeto a aquel que está hablando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Flor, Sí, María Luchán, yo voy a contar una experiencia que tuvimos nosotros como iglesia cuando recién el pastor César y la pastora claro. Lucía llegaron a Zárate. Una de las primeras reuniones que tuvimos, eh, el Espíritu Santo hablaba a través del pastor César y él habló en lenguas y a la vez decía lo que el Espíritu estaba diciendo, traducía, digamos, ¿no? Pero había tanto desorden
o sea, todos queríamos gritar más que Dios. Entonces, en un momento, el pastor se conmovió a causa del Espíritu Santo moviéndose en él, se arrodilló en el altar y dijo que Dios no iba a hablar con el pueblo mientras el pueblo siga estando en desobediencia. Y ahí se hizo un silencio absoluto y entonces el Espíritu siguió hablando y trajo una palabra preciosa en ese tiempo. Y desde ese momento es como que todo comenzó a ordenarse y a manifestarse de otra manera. Y fue algo que nosotros nunca, yo personalmente hablo, que aunque lo vivimos como iglesia, cada uno debe tener su propio testimonio. Yo personalmente lo viví como una experiencia gloriosa, porque nunca lo había vivido. Y era un total desorden, y el Espíritu Santo mismo dijo que en ese desorden no iba a hablar. Mm, Gracias por ese testimonio. Gracias, muchas gracias. Bien, nos fuimos, pero ¿nos fuimos por acá? Bueno, miren, son 9:08. A las 9:15 nos volvemos a encontrar porque tenemos un predicador al cual desmenuzar, ¿no? No, pobre, no vamos a hacer eso. Vamos a ser prudentes. Bueno, a ver, Nadia, quiero escuchar la conclusión primero. Bueno, yo no había dicho antes quiénes estábamos en el grupo, lo escribí recién, Sí, pero de ir rápido, por eso así que perdón, es Mariana y María del Carmen. bien. Bueno, y yo. La conclusión, nosotras pusimos que Dios tiene promesa de bendición para todo aquel que viva en integridad. En el versículo 5a dice, Él recibirá bendición de Jehová. Job, siendo un hombre común como usted y como yo, ante todas las situaciones que le tocó pasar, no quebró su integridad. Jesús, en su momento más triste y doloroso, jamás perdió su integridad, sino que le pidió al Padre que se hiciera en él su voluntad, pagando un alto precio para redimir nuestras vidas de pecado, para que hoy podamos ser siervos que se muevan y brinden un servicio eficaz en total integridad. Eso G- pusimos nosotras como conclusión. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo yo, Flores? Pastor Flores? A ver, Cristina, y después Yamina y después Ana María. Bueno, la conclusión. La integridad es fundamental para vivir una vida que agrade a Dios. Esta implica varias dimensiones. Ellas son acciones puras, pureza de corazón, prioridades correctas y honestidad. Al buscar la integridad eh, y enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, podemos crecer en nuestra relación con Dios y vivir una vida que se refleje en nuestro hogar y entorno. El propósito de seguir a Cristo requiere un compromiso con la integridad y al hacerlo podemos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. ¿A quién le dije después? Y después veo las manitos, ya vi las manitas. ¿A quién le dije ahora? Voy ¿Yamina? yo. Sí. Conclusión. Manos limpias, corazones puros, alma no elevada a vanidades y permanecer fiel a Dios sin importar el costo. Muchas gracias. ¿Después a quién le dije? Ana María, Ana María. podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Salmo 15, Salmo 24, Salmo 25, 21, Primero de Crónicas, Filipenses 4, 8, Lucas 6, 31, entre otros, que nos habla respecto de la integridad. Jesús es presentado como el ejemplo máximo de integridad, enseñando sobre la importancia de cumplir la palabra dada y vivir con honestidad. Gracias. María Z, los sonrientes. Bueno, conclusión de San Isidro, pusimos Proverbio 10:9, que dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gracias. Fer.
Pastora, también pusimos Proverbio 19 como conclusión y pusimos ser íntegro, que no haya fisura, sería el antónimo, la corrupción, que hay que enseñar integridad, valores, también ser íntegro es la base del ministerio, tu mensaje tiene veracidad y también demuestra ser posible ser íntegro. También pusimos el ejemplo de Job, de Jesús, bueno, que no hay que perder la integridad, que es obligación ser íntegro y que no recibís bendiciones si no sos íntegro, relacionado a Proverbios 19. Gracias. Yuri Sadai. ¿Puedo yo otra vez? Nosotros somos de San Isidro y pusimos en la conclusión que la integridad no es una opción para el cristiano, es un sello que prueba nuestra madurez, nuestra sinceridad ante Dios y nuestro testimonio ante el mundo. Y pusimos la promesa que está en el Salmo 24, en el versículo 5, que dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ser íntegros abarca nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra adoración, y no basta con devolver dinero o asistir a la iglesia. Dios quiere corazones sin doblez, vidas completas entregadas a Él. Muchas gracias. José Luis, que no es José Luis. La conclusión que pusimos dice, el Salmo enfatiza de tener un corazón puro y manos limpias, en la integridad y la verdad, para poder acercarse a Dios y recibir su bendición. Gracias. Pregunta hago. ¿Menciona a Jesús? La prédica. ¿Mencionó a Jesús? Ajá. Bien. Bueno. Puntito. Le ponemos un puntito. Otra pregunta hago. Bueno, ya habíamos hablado de la ilustración. La ilustración, solamente hay una ilustración en la introducción. ¿Sí o no? ¿Hay otra ilustración? En la No, introducción. solamente en la Sí, hay introducción. muchas. Hay muchas, Flor. Ajá. De Zafira y también cuando habla de Job. Pero eso no es una ilustración. Esa es una ejemplificación. Claro, son historias bíblicas Claro. esas. Tenemos que establecer la diferencia. Una ilustración es una historia que no necesariamente es bíblica, sino que simplemente es una historia que ayuda a enfatizar lo que estamos diciendo. ¿Mm? La ejemplificación bíblica es algo que nosotros tenemos que empezar a también incluir en nuestras prédicas. ¿Por qué? Porque cuando yo predico, no solamente, usualmente, no solamente uso el texto de la prédica, sino que me baso en otros textos y los leo para poder hacerlo. Bien, miren. Flor, perdón que interrumpa. Y cuando habla de Marx, Cuando habla de Marx, que ya eso no es una ilustración, porque esa es una no es la... realidad. No, ese es un Perfecto. aporte histórico. A veces hay predicadores que utilizan distinto tipo de aportes científicos, que pueden ser históricos, geográficos, que pueden tener que ver con filosofía, con distintos aspectos, cuestiones médicas también, que hacen a poder ilustrar lo que se está diciendo. Ahora, que nos ayudan a entender o que quizás muestran otro punto de vista, totalmente opuesto a lo que nosotros creemos, pero no es una ilustración. ¿Sí? ¿Qué iba a decirles? Sí, Flor, sí, la ilustración en este caso, en este video que vimos, es la pareja que fue sí, a la casa de sí, comidas y sí, exactamente. Lo que quiero decirles es lo siguiente. ¿Por qué hay diferencia en los puntos principales? Primero, porque ustedes son diferentes y cada uno percibe el mensaje de una manera diferente. Es decir, en general estaban todos los puntos ahí. Había como eh, algunas cuestiones un poco diferentes, pero que tienen que ver justamente con la experiencia, con lo que uno conoce o con lo que uno escuchó. ¿Sí? Porque uno no es que
escucha de la misma manera todo el tiempo. Número uno. Número dos, la otra cuestión a tener en cuenta es que tampoco es que el pastor, cuando estuvo hablando, hizo algún énfasis que nos ayudara a entender cuáles eran los puntos principales. Porque él predica, él no está acá para hacerlo homiléticamente para que nosotros reconozcamos los puntos. Yo recuerdo una vez, nuestro pastor, que era nuestro profesor de homilética, en esa época hacíamos homilética en un solo año, ¿no? Y entonces una vez él nos hizo ir a todos a determinada reunión de la iglesia con papel y lápiz y había que anotar lo que él decía. Para los que lo conozcan, era el pastor Miguel Frederick, así que imagínense los años de los que les estoy hablando. Eh, y, y resulta que, claro, él fue muy homilético. Él siempre fue muy homilético, pero en ese día en especial, cosa que había que estar sordo para no entender cuáles eran los puntos principales, ¿no? Así que bueno, como ejercicio, quiero felicitarlos también porque creo que esta era un poco la idea, tratar de escuchar a otros y ver si le podíamos llegar a hacer esto. ¿Cuál va a ser el deber para la semana que viene? El deber para la semana que viene va a ser tomar otro de los mini mensajes que ustedes ya tienen, de los mini mensajes básicos que tienen, y también agrandarlo, es decir, ponerle todo lo que necesitamos, título, propósito, introducción, puntos principales, puntos secundarios y conclusión e ilustración. ¿Sí? Sobre otro de los que tengan. Si ustedes ven que no les gustó lo que hicieron o que no les termina de convencer, tienen dos opciones. No, tienen una opción. Elijan ustedes otro texto bíblico y ármenlo de cero, em, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Estamos?